Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. La clase anterior eh, expusimos sobre las lesiones de ureter y habíamos hablado de ciertas lesiones que se pueden presentar sobre los ureteres y ahora pronto concluiremos de las lesiones ureterales, pero debemos recordar que puede haber heridas penetrantes que pueden lesionar el ureter. En esta diapositiva ustedes pueden ver que así todavía a veces esporádicamente llegan al área de urgencia pacientes que tienen un cuerpo extraño introducido y están estables. Ustedes ya saben que esa arma no puede ser retirada sino cuando no puede ser lesionada sino en quirófano. Luego de si está estable, usted le pudo haber ya valorado por medio de ecografía, tomografía, lo que usted disponga donde se encuentra frente a este caso. Y entonces si ya tiene una idea de lo que puede encontrar, usted lo lleva a quirófano y ahí lo retira, porque a veces está comprobado que un arma así a veces está bloqueando un vaso o una zona donde hay una herida que al retirar el arma o el objeto puede originarse un sangrado copioso y puede poner en peligro la vida del paciente afectado. Entonces, usted debe recordar que esto puede llegar y puede lesionarse. También algunas veces usted encuentra, si está en la urgencia y tiene que hacer una laparotomía exploradora, durante el acto operatorio, como el término lo dice, la laparotomía exploradora, se va a evaluar la cavidad peritoneal. Y ahí va a encontrar muchas veces otras lesiones que pueden haber pasado desapercibidas al inicio de la evaluación o al inicio de haber llegado hacia donde usted. Y si fue necesario una intervención muy aprisa, no se le puede haber estado dejando de observar. Entonces, usted en una laparotomía exploradora va a encontrar si hay algún tipo de lesión de la vía urinaria. Por ejemplo, aquí en un traumatismo contuso puede haber un daño en la pelvis y le han hecho una radiografía y usted puede ver cómo hay una extravasación del medio de contraste que circula por el recto peritoneo que invadiendo ese medio de contraste con la orina que, que se extravasa del riñón, ¿no? Y usted puede, con una placa, o si usted hace una laparotomía exploradora, puede encontrar líquido en la cavidad peritoneal. Las lesiones penetrantes pueden causar lo que usted está viendo, ¿no? Aquí se ve que le ponen un medio de contraste y se ve la pelvis sumamente dilatada, hay una zona de extravasación y lógicamente que también se ve el riñón del lado derecho con el uréter que va conduciendo la orina hacia la vejiga y se ve dibujada la vejiga. Entonces, en el lado izquierdo de la hay una lesión de la vía. Quizás ha roto el ureter o la pelvis se ha lesionado y por eso le puede servir para una ¿no? Entonces, aquí también nos sirve la urografía, la tomografía, como ustedes pueden ver, este es un corte que vemos en una imagen sin contraste, podemos ver que como líquido
Se fue el doctor. ¿Me escuchan, doctor? Ya. Sí, lo escuchamos, doctor. Ya, ok. Sí, ahora sí se lo escucha, doctor. La orografía, sea por medio de contraste de rayos X o la tomografía, la urotomografía, podemos ver esta vasación en medio de contraste, una detención de la orina o de la orina o de la imagen en el ureter. Como ustedes pueden ver aquí, hay siempre en una tomografía podemos ver, en una tomografía siempre se puede ver una imagen de acumulación. Esto es, este color oscuro es líquido. Estas imágenes, si el paciente está estable, si solamente se sospecha que la lesión es de la vía urinaria, en este caso del ureter, usted tiene el tiempo y la disposición para hacer estas imágenes. Pero muchas veces el paciente llega muy inestable y no hay tiempo para hacer estos exámenes. Muchas veces se pasa desapercibido y el paciente puede tener fiebre o puede haber una irritación peritoneal, especialmente cuando hay ruptura de vejiga que ya vamos a mencionar, o una lesión de pelvis, de ureter, se acumula orina en cavidad en el recto peritoneo y eso produce un proceso reflejo hacia la cavidad peritoneal y hay distensión, irritación, y es porque hay líquido en el recto peritoneo, así como que en la habitación de atrás hay una presión y lógicamente que el paciente va a tener una respuesta. Alguna vez en una cirugía, si se pasa desapercibido una lesión de la pared posterior de la vejiga, al colocarle los drenes va a empezar a salir orina, pese a que alguna vez tiene la sonda colocada por vía uretral. Entonces, uno tiene que recordar que las lesiones uretrales son más probables en los pacientes con hemorragia no controlada, que la hemostasia intraoperatoria y la exposición quirúrgica ayudan a reducir la presencia de lesiones. Ay, no puede ser que me llame. Bueno, algunas veces hay que usar dispositivos y colocar catéteres ureterales. Esto de los catéteres ureterales es una opción para los que hacen cirugía, especialmente los que hacen cirugía oncológica, la cirugía ginecológica, que al inicio del desarrollo de su actividad nos sugieren colóquenle el catéter doble J porque se va a hacer, por ejemplo, una histerectomía radical. Es posible en algunos casos hacerlo sin ningún problema si es que la orina está estéril de la paciente, para no introducir con los catéteres bacterias en la urinaria. Hemos colocado algunas veces catéteres doble J para que la operación, que puede ser muy complicada, por ejemplo, en una linfadenectomía, el recto peritoneal, por el recto peritoneo transcurre el ureter y el cirujano puede tener un poco de temor o mucho temor de lesionar el ureter. Entonces colocamos los tutores que siempre son temporales y luego tendremos que retirarlos. Claro, también está que el cirujano, después de algún tiempo de su práctica quirúrgica, ya se siente más seguro y ya a veces no solicita que se le coloque el catéter durante la disección quirúrgica.
sentirlo y ubicarlo siempre porque hay temor de que uno vaya a lesionarlo. Eso ocurre aquí y en el mundo entero. Quizás eso creo que sí les comenté que nosotros cuando disponemos de esta sustancia es muy útil porque durante el procedimiento o durante una exploración se inyecta esta sustancia y podemos observar la fuga. Si sale orina por la vía urinaria, si hay fuga, si hay una lesión, va a salir la orina color teñida de azul y uno va a buscar que el sitio, ¿no?, de la lesión. Son insumos que a veces no siempre podemos tener a la mano. Conversemos sobre los traumatismos de la vejiga. Ustedes dirán, la vejiga se lesiona. Sí se puede lesionar, doctores. La vejiga en la primera infancia está ubicada o es palpable en la región hipogástrica. En los niños, hasta los 7, 8, 9 años es posible que su vejiga sea sentida o pueda cederse en la región hipogástrica. Después el niño entra a la edad de pubertad, comienza el desarrollo físico, hay cambio de toda su anatomía, entonces la vejiga pasa a ser como actualmente la tenemos, a ser retropúbica. Está detrás del pubis y colapsada, es decir, sin orina, ella está ahí retraída. Cuando por alguna razón hay acúmulo de orina, hemos mencionado en algún momento que el deseo miccional se presenta cuando el paciente tiene 130, 150 mililitros de orina en vejiga. Ya viene el deseo. Lógico, también hay que considerar que algunas personas han desarrollado una capacidad vesical mayor de lo común porque por la educación, por la formación, se inhibieron mucho la micción, entonces desarrollaron una gran capacidad vesical y algunas personas podían llegar a tener 200 mililitros en la vejiga y recién sentir el deseo de miccionar. Y cuando la vejiga está llena, es más factible que pueda haber una lesión, una ruptura de la misma. Y muchas veces la ruptura nosotros la clasificamos en dos grandes grupos que es muy sencillo recordar. Decimos una ruptura extraperitoneal y una ruptura intraperitoneal. Intraperitoneal significa que se rompe hacia el peritoneo. Eso ocurre especialmente en la parte posterior, no hacia la parte posterior de la vejiga, que es la que está más en contacto con la cavidad peritoneal. Y si hay una ruptura intraperitoneal, la orina va a caer a la cavidad peritoneal y siempre se va a poder visualizar el líquido interasa porque se disemina la orina en el medio de las asas intestinales. La lesión de la vejiga también se asocia especialmente cuando hay fractura de la ósea de la pelvis. Ustedes ya pasaron traumatología. Entonces, cuando hay una alteración en la cintura pélvica, puede haber lesión vesical y así también puede haber o se va a presentar una lesión de la uretra. Entonces, las lesiones de la vejiga pueden ser traumas contusos y traumas penetrantes. Los contusos pueden ser desde un golpe, una caída, aquí como vemos caídas, accidentes automovilísticos, heridas por aplastamiento.
Nosotros hoy hemos visto un paciente de 26 años que tuvo un accidente en moto y ya va a ser un mes. El joven cayó como en el abdomen, entonces ahí hubo daño del vaso. Tuvieron que hacer una esplenectomía y tenía la vejiga rota. Entonces le han cosido la vejiga y también parece que se lesionó la uretra porque le han dejado una cistostomía. Entonces tiene una derivación alta. Y bueno, algo estable se encuentra y se le ha pedido, él me trajo una radiografía que ya vamos a mencionarla, que no fue hecha de la mejor manera, fue hecha de una manera incorrecta que puede poner hasta en riesgo la vida del paciente. Ya les explicaré. Entonces, las lesiones de la vejiga a veces ocurren por caídas, si se golpea el hipogastrio, si está con la vejiga llena, va a haber, es un globo, se rompe y depende del impacto, va a ser la lesión será simple o muy complicada, aunque también felizmente la vejiga tiene una capacidad de reestructurarse, de cicatrizarse muy grande. La vejiga también tiene una irrigación copiosa porque tiene músculo y porque tiene una mucosa y una área sensorial muy exquisita. Entonces, ese tipo de órganos son con mucha irrigación. Entonces, los traumatismos penetrantes pueden ser dados por disparos del abdomen, de arma, ¿no? Puede haber apuñalamiento, puede caerse sobre alguna cosa de mucho filo, encerramiento. Sería mucho tiempo estar hablando de todas las lesiones que pueden originar los mecanismos de la lesión que afectan a la vejiga. Miren que hemos tenido pacientes que en un bus no hubo un serio accidente, pero un remesón terrible y un joven se fue en el soporte de los asientos de un bus que sabe tener de metal, se golpeó el hipogastrio y después presentó hematuria. Entonces vino al hospital y era debido a una contusión vesical. Otras veces hemos tenido que he venido en un bus con una maleta o con una gran cartera, le han golpeado los genitales o le han golpeado la región hipogástrica. Y la dama que lo hizo ni se dio cuenta y el hombre viene con un dolor terrible en hipogastrio o ha venido con una orquitis y dice, doctor, me golpearon. Y no es que fue en una actividad como esa doméstica, movilizarse en un bus, puede uno sufrir ese tipo de lesiones. Las penetrantes, bueno, las penetrantes son con armas de fuego, que ahora eso es el acto de violencia frecuentemente presente en nuestro país. Como he dicho, las lesiones extraperitoneales, muchas veces hay una lesión de la pelvis, una fractura, y puede haber un hematoma en la región hipogástrica. Y si llegamos a tomar una radiografía, vamos a ver una extravasación alrededor de la vejiga. Por eso dice extravasación perivesical. Va a haber dolor. Y si hay fractura de hueso, va a haber un sangrado profuso y va a haber dolor. Cuando hay una lesión intraperitoneal, no se palpa ninguna masa, pero si hay un abdomen agudo tardío. ¿Por qué? Porque el líquido urinario se va a entrar a la cavidad peritoneal y va a haber una tinción o se va a diseminar la orina por la cavidad peritoneal. Algunas veces
Ustedes pueden pensar que esto no sucede. No, doctores, la reacción intraperitoneal ocurre a menudo. A ver, bueno, ahora por las circunstancias que todos sabemos, hay menos reuniones sociales, menos locales que trabajan o que expenden, son áreas de diversión. Ha sucedido que en algún sitio de diversión se ingiere demasiado alcohol o hay disputas o peleas, entonces algún individuo puede ser golpeado en la región hipogástrica o puede caer en el piso, el suelo, y a veces puede recibir puntapié. Esas son situaciones que solo nos llegan y nos reportan algo así, ya los detalles pues no lo sabemos. Entonces dice que ha recibido un puntapié. Se ha estado ingiriendo excesivamente alcohol, puede que haya tenido su vejiga llena, y si recibe un puntapié en el hipogástrico, de ley le rompen la vejiga. Y lógicamente que al principio el paciente puede, por los efectos del alcohol, no sentir mayor molestia. A veces llega de madrugada al hospital y en el hospital le dicen no hay nada, es el efecto del alcohol, está muy bien, pero él se siente mal, va a su casa y a las 8 de la mañana lo vuelven a traer, usted ya se fue de la guardia, usted ya no lo recibe. Su compañero lo recibe y le explica qué es lo que le pasa. Le hacen una placa o hay una rigidez abdominal y todavía le pueden hacer o le han hecho, porque todavía se puede hacer una paracentesis, porque no siempre va a tener el ecógrafo a la mano. Entonces usted le puede hacer una paracentesis y aspira y saca líquido. Ahí lo ideal sería que usted mande al laboratorio el líquido que saca de la fosa ilíaca izquierda, derecha o izquierda y lo vas a investigar. ¿Qué es esto? Identifica orina. ¿Cómo es que tiene orina en la cavidad abdominal? Entonces ahí está la explicación de que se ha suscitado en el incidente de la noche una ruptura de vejiga y esa orina ha ido a la cavidad intestinal, a la cavidad peritoneal. Entonces, de ley hay que hacer una extracción de ese líquido, hay que hacer una laparotomía para suturar la vejiga, reparar la vejiga y colocar drenes para que siga saliendo constantemente lo que se diseminó en la cavidad peritoneal. La ruptura extraperitoneal está ligada a fracturas de la pelvis ósea. Ustedes estas imágenes pueden recordar porque en traumatología seguramente les explicaron la fractura de libro abierto, como está en el dibujo, que hay una diástasis del pubis, ¿no? Por la presión del accidente, se separa el pubis y ustedes deben recordar que nuestra uretra es también, su forma es diferente a la uretra femenina. Nuestra uretra tiene la forma de la hoz. La hoz que da un símbolo del comunismo fenecido, ¿no? Porque la uretra masculina tiene que pasar por el pubis hacia la vejiga, así que hace su curvatura completa y llega a la vejiga. Y también puede ser lesionada la uretra posterior. Esta es una imagen típica de una ruptura intraperitoneal donde se puede ver el contraste en la cavidad peritoneal. Y se puede ver la cavidad peritoneal y usted también observa ahí el dibujo de la vejiga y el balón de la sonda endovesical que se le ha colocado. El paciente cuando llega a la emergencia, usted va a encontrar lo que usted en la entrevista, si está estable, le pregunta que si ha orinado, el paciente puede que le diga que no, le pregunta si siente deseo de orinar, le dice que sí, pero que no ha podido orinar, y puede haber entonces un dolor abdominal difuso o localizado en el hipogastrio. En la foto se puede ver que hay una elevación del hipogastrio, entonces el paciente en esta foto tiene una retención completa de orinas. La retención completa de orinas es patológica y usted tiene que de alguna manera evacuar esa vejiga.
Cuando tengo un paciente con retención aguda de orina, no necesariamente quiere decir que la vejiga está rota, pero estamos hablando en forma general. Si llega porque un hombre adulto, es posible que se haya congestionado la próstata y no puede orinar. Entonces usted tiene que solucionar el problema. Si hay un antecedente de una caída, de un accidente de tránsito, en moto, el paciente llega a su área de trabajo, sea privado, sea hospital general, dependiendo de donde usted está laborando, usted lo que tiene que hacer es solucionarle esa retención de orina. Alguna vez el paciente recepta y escucha todo lo que nosotros opinamos. Entonces el paciente enseguida dice, hay que ponerle, escucha que dice que hay que ponerle terapia del dolor. Ya, usted puede poner todo lo que quiera de terapia del dolor, hágalo si usted quiere. Si está en su clínica peor, entonces usted le va a coger la vía, lo va a ingresar, porque es dinero para usted poner su fuente de ingresos. Bueno, está bien, usted decide qué hacer, pero lo más importante que quiere o desea el paciente es que le saquen la orina de la vejiga. Él quiere aliviarse su molestia porque no puede orinar. Entonces usted debe de alguna manera evacuar esa vejiga. Cuando la vejiga está llena, si el paciente es de una constitución no demasiado acúmulo de grasa, es posible que usted palpe la vejiga en la región hipogástrica y usted puede hacer una cistostomía mínima por punción. Por eso yo siempre, ahora ya no dejé de decir que le decía a los médicos cuando iban al internado o a la rural, lleven siempre una aguja gruesa que se usa para las punciones espinales, se llaman espinocam, que hay de diferente diámetro. Pero hay una aguja gruesa que es larga, son como de 6, 8 centímetros, porque son las que van a conducir la anestesia o el analgésico al nivel de la columna. Entonces les decía yo que usen una de estas agujas, lleven estéril guardada, por si acaso una retención de orina. Con esa aguja gruesa, usted hace una punción y va a sacar la orina. La orina es agua, entonces va el paciente a sentirse bien, se va a mejorar al vaciar la vejiga. Y ese es la primera acción que usted debe hacer frente a un paciente que tiene retención aguda de orina, sea independiente donde usted está laborando, independiente de si está en su clínica. Si está en su clínica le puede poner todas las terapias de dolor, todo lo que usted quiera, porque repito, eso es ingreso para usted. Pero no se olvide de que tiene que vaciar la vejiga. Si usted le vacía la vejiga, le soluciona el problema de ese paciente, será fiel a usted, que se sentirá siempre agradecido porque lo que quería era eso, orinar, sacar la orina de la vejiga. Y eso es lo que primero debemos hacer frente a una retención aguda de orina. Ahora, esto de la uretra. Hace unos 10 o más años se lesionó con frecuencia la uretra en manos de los médicos o de los paramédicos. La uretra masculina es una parte de los genitales externos masculinos. Y la uretra tiene una mucosa sumamente sensible. Y si usted va a tratar de colocar una sonda, debe cumplir las mínimas normas de un protocolo de cateterismo, que es el aseo de los genitales. Segundo, tiene que tener el material adecuado, una sonda adecuada, del diámetro o del calibre adecuado, de acuerdo a la persona que va a ser cateterizada. Y si va a colocarla, tiene que asear, lubricar la sonda
y disponer de material estéril para la manipulación. Usted no puede manipular una sonda estéril con cualquier guante. Debe ser manipulada la sonda con un guante estéril para que no se contamine el catéter o la sonda que usted va a introducir a la uretra con las bacterias externas. Recuérdese que se minimice el acto de cateterizar. Se ponga una sonda, pero usted debería saber poner la sonda y no ordenar que lo hagan. Usted debería pensar que es usted el que va a ser manipulado para que de esa manera lo haga bien y entienda que puede causar una serie de problemas al manipular la uretra. Usted dirá, no pasa nada. Doctor, usted no tiene idea de lo que pasa. Nosotros no estamos, yo no estoy magnificando una cosa, sino es lo que llega pues a este centro hospitalario. Usted tiene que lubricar bien e introducir lentamente la sonda, calmar al paciente, decir que va a introducir un cuerpo extraño en su vejiga, pero el norte es vaciar, sacar esa orina que está allí. Si usted no lo puede hacer, no haga lo que he dicho que hacían. Entonces usted está de guardia y no puede, llama al otro compañero. Viene el otro y no puede, llama a la compañera. Y 4 o 5 intentos de cateterizar pueden causar mayor daño con el que pudo haber venido. Cuando uno insiste y no pasa una sonda por la uretra, origina una lesión que se llama falsa vía. La falsa vía significa que la látex con la goma de la sonda ha lesionado la uretra y se va por otro ladito. Y comienza a haber una uretrorragia. Y cuando hay uretrorragia hay daño de la mucosa. Y el paciente, que depende en qué situación está. Si estable, peor, está demasiado tenso. Hay una tensión normal porque están escarbando, diríamos de manera grosera, la uretra de tu pene. Es decir, que el paciente no puede estar feliz, está demasiado tenso porque va a ser manipulado la uretra, que es parte de su órgano masculino. Entonces, por favor, cuando se intente colocar la sonda, recordar cómo debe ser hecho este procedimiento. Y bueno, si alguna vez lo hace, ya lo podrá hacer el resto de su actividad profesional. Pero si no lo sabe, bueno, léalo bien para ordenar después a sus paramédicos que lo hagan, porque está claro que si usted no sabe hacerlo, no puede observar si el paramédico lo está haciendo bien o está haciendo más daño de lo que usted pudo haber hecho. Entonces, lógico también está que el paramédico es el que le enseñó a uno hace más de 40 años. ¿Pero por qué? Porque ya había aprendido con los médicos anteriores. Entonces, el paramédico muchas veces sabe cateterizar mejor que un médico que recién inicia su ejercicio o su actividad quirúrgica o una urgencia. Así, el primer intento se justifica. Si por alguna razón no pasa y el paciente está con un globo vesical, debe ser mejor realizar una cistostomía mínima que resuelve la situación que está esperando el paciente, evacuar la vejiga. Ahora, para tener un diagnóstico preciso, a veces tenemos que pedir una cistografía. Es decir, tenemos que introducir un medio de contraste a través de la uretra para visualizar todo el canal hasta llegar a la vejiga. Este es otro procedimiento que también no lo saben hacer muchos centros de imágenes. El paciente que le mencioné me trajo hoy día, martes, una cistografía realizada en otro sitio. Y yo le pregunté a la señora, cuando le hicieron este examen, ¿qué le pasó? Doctor, le dio 3 días, 3 días estuvo con fiebre y escalofrío. Y después le fue pasando, porque un vecino médico y otras situaciones domésticas le pusieron antibióticos, le pusieron un suero porque el joven estaba con frío y escalofrío. ¿Qué pudo haber pasado? No es que pudo, pasó.
Cuando se introduce medio de contraste a través de la uretra, tiene que ser realizado de manera muy delicada, con el tiempo del mundo, no muy aprisa. No es un examen más, es un examen que uno lo solicita para ver, para dibujar, para orientarnos en una oración de la uretra o de la vejiga. Entonces, si usted logra pasar una sonda, va a introducir contraste y esa lesión de la vejiga puede ser intraperitoneal, se va a la cavidad peritoneal. Si estamos frente a una lesión de uretra, es posible que no encuentre el camino. Por esa razón, usted debe introducir muy delicadamente el medio de contraste para ver por dónde se disemina. Si sigue el recorrido normal de la uretra y va a llegar a la vejiga, bingo, usted ya visualizó la lesión o la extravasación. Pero si usted implica fuerza, no, no una delicadeza en el manejo de la sonda y del contraste, usted puede hacer mucha fuerza y va a abrir vasos a través de la uretra, venas, y el medio de contraste va a entrar al sistema venoso y nosotros vemos a veces teñidos los plexos venosos pericavernosos, es decir, los que están alrededor del cuerpo cavernoso. Muchas veces vemos que el medio de contraste ha ido a dar a las venas de las vesículas seminales. Otras veces vemos que ha provocado un reflujo vésico-uretral, así que llegó a vejiga y se fue el contraste y se ven los ureteres. Y usted debe entender que si manipula la uretra, peor si usted lo está haciendo porque el paciente está estable, porque tuvo un accidente. De ley ahí ha habido sangrado, orina, entonces las bacterias estarán presentes. Normalmente las bacterias pueden estar hasta una zona de nuestro pene que se llama la fosa navicular. Algunos de los presentes tienen que saber dónde está la fosa navicular. Yo no les voy a decir porque la tienen desde que nacieron como varones, la tienen allí, pero hasta ese sitio, después del meato uretral, hay 1 centímetro y medio está la fosa navicular. Y ahí puede haber la estafilococo, el estreptococo epidermis. Entonces, si se manipula y hace presión, usted puede meter en el torrente vascular una bacteria que puede ser estafilococo, que puede ser Escherichia coli, y el paciente va a presentar un cuadro séptico. Y este joven en mención dice que tuvo fiebre, escalofrío, 3 días, que necesitó aminoglucósidos y ampicilina intravenosa para ampliarlo el cuadro, porque se ha reportado pacientes que han hecho sepsis urinario, que les da una sepsis urinaria, y peor si es un adulto mayor y que tiene una comorbilidades, que es diabético, hipertenso, descompensado, todo lo malo que pueda tener por descuido o por muchas razones, el paciente se muere. Y todo cómo fue, porque le hicieron un mal examen, porque le han introducido bacterias a nivel del torrente circulatorio venoso de manera retrógrada. Entonces, esta radiografía que nosotros pedimos no debe ser hecha, no se debe minimizar el procedimiento. Acá aún cuando el paciente viene después de una lesión y le solicitamos el examen, nosotros o el residente de urología va al área de imágenes y lo hace o dirige el examen de la uretrocistografía. ¿Por qué? Porque sabemos el problema que puede ocurrir. Entonces lo evitamos haciendo de una manera precisa, con todos los métodos de prevención, para ir dibujando la uretra e ir buscando la zona de la lesión para, según eso, planificar la reparación para reconstrucción de las lesiones de la vejiga
y de la uretra. Aquí en esta foto se puede ver que el contraste ingresa una ruptura intraperitoneal y se puede ver con esas flechitas cómo está interasa el contraste, ¿no? Ahora, la extravasación depende de la lesión. El medio de contraste, si hay una lesión severa, se va a romper los diafragmas de tejido conectivo y muchas veces puede haber una extravasación de la orina a la región perineal y se va a complicar. Pero a propósito, doctores, parece increíble lo que nosotros a veces vemos en consulta. Hoy llegó un paciente de 25 años de edad que viene porque tiene una molestia en el pene. Y él me dice, pero ¿por qué vienes acá? Mire, doctor, es que él es paciente, es fimótico, ¿no? Es decir, fimótico, fimosis significa que el meato prepucial está muy estrecho, que no deja descubrir fácilmente el glande. Entonces, él se ha estado manipulando y se ha bajado bruscamente el prepucio. Al bajarse bruscamente el prepucio, este meato prepucial se queda en el surco balano prepucial, en el surco balánico, ¿sí? En lo que ustedes llaman la corona. Y ahí se queda. Entonces él se asustó y se edematizó el prepucio. ¿Y qué cree que hizo? Al edematizarse se llena de líquido. Y él viene y se ha introducido una aguja. Puede imaginarse, él se introdució una aguja para aspirarse el líquido del edema del prepucio. Bueno, en conclusión, lo que ha conseguido él es que se introduciese el glande y salió lo que ocurrió se llama parafimosis. Lo que ocurrió fue la parafimosis. Entonces él se la ha reducido, se ha hecho, se ha aspirado con una aguja. Imagínense usted, doctor. Ya veo que el doctor hincándose el prepucio. Y ahora va a la consulta. Ahorita está, bueno, ya la parafimosis se dio, pero el prepucio está edematizado. El meato está edematizado. Dice que tiene un ardor cuando orina. Lógico, está todo eso congestionado. Y viene porque se presenta su pene así y porque ha tenido fiebre. Es lo mínimo que puede tener, pues, doctores. Hemos tenido pacientes que porque le se agranda una glándula de Tyson. Si sabe dónde está la glándula de Tyson, si no, bueno, no les voy a decir, ya tiene que saber. Coge un alfiler, una aguja y se la quiere disolver o drenar. Hemos tenido pacientes que han venido con una infección terrible del pene porque ningún ser humano puede manipular su pene con agujas que encuentra la mano. No entiendo la conducta del ser humano, pero esas cosas las hemos nosotros observado y quisiéramos decir que ya no vendrán, pero a pleno siglo XXI, un joven hincándose el prepucio para desinflamarlo y aspirar qué cosa. ¿Qué va a aspirar, doctor? Es falta de sentido común. Y el sentido común se lo aprende con quien se cría. Si se crió con sus padres, si fue recogido, si es huérfano, se lo crió la abuela. El sentido común debe estar en el cerebro del ser humano, pero parece que no. La razón, lo lógico no entra en la cabeza de algunos seres humanos. Doctor, una pregunta. ¿Y cómo se solucionó? O sea, ¿cómo quedó el paciente con ese edema que se dio con la aguja? Que se intentó hacer con la aguja. El paciente, es que no tenemos tiempo, pero hay un problema que se llama fimosis. Sí que el paciente no puede bajar como la comuna dice, el gorro, no baja. Entonces, si alguna vez tiene erección, no puede haber una erección completa porque el prepucio no lo deja porque está muy cerrado el meato prepucial.
a veces va cediendo, va cediendo. Por eso es que usted debe haber escuchado cuando nace un niñito, el médico dice, tiene que bajarle la piel. Y alguna mamá dice, yo no lo toco. Y el papá dice, yo tampoco. Entonces viene la abuela que ha criado 5 varones, y él coge y le baja la abuelita acá, le frota hasta que le va ampliando el meato prepucial. Pero lógico está de entender que ese meato prepucial, el niño, nosotros desde que nacemos a los meses ya hay erección. Entonces esa erección natural es que va haciendo que se distienda el meato prepucial y llega un momento que el glande ya va a ver la luz. Significa que el prepucio baja y el glande queda descubierto. Entonces ya la fimosis ha ido cediendo. Pero eso en un grupo de pacientes no ocurre y es fimótico. Si se baja bruscamente el prepucio, el meato prepucial va a quedar como ahorcando el glande, ¿ya verdad? Entonces eso se llama parafimosis y eso es una urgencia que todavía llega en pacientes de 20, 25 años de edad. No, ustedes dirán, eso es en los niños. No, señor, en adultos viene así y como ha ocurrido quizás porque el caballero se estaba masturbando o porque fue un encuentro casual con una dama y la dama le bajó el prepucio y se quedó allí, ¿cómo va a decir en la casa? Siempre hay un poco el respeto y el pudor del ser humano. Entonces viene el paciente que a los 2, 3 hechos como usted lo tiene eso como una pelota y él se pene con ese prepucio. Claro, no se le va a gangrenar todo, pero si hay un edema y usted tiene que hacer una incisión para cortar el anillo y dejar que se cicatrice, que se desinflame para hacer la circuncisión. Entonces este joven que se manipuló fue que se asustó, pero él trató de desinflamar el anillo, se hincó, no pudo, entonces él seguramente hizo la maniobra que uno hace. Uno a veces coge e introduce con los pulgares el glande lo empuja el glande y sale el prepucio. Entonces ya se quitó la parafimosis. Lógicamente que esa piel, ese prepucio queda edematizado, pero el glande está dentro y ya no le va a pasar nada al glande. Lo que tenemos que hacer es esperar que se desinflame ese prepucio, aseo, antibiótico, y cuando ya esté normal hay que proponerle al paciente hacerle la circuncisión. Eso es lo que ocurrió con un paciente que vi hace 3 o 4 horas en la consulta externa. Hemos tenido pacientes que las glándulas de Tyson son las glándulas sebáceas que están en la corona, que elaboran el esmegma. A veces se pueden inflamar porque se acumula la grasa y hay jóvenes que se manipulan esto y se introducen cosas punzantes para extraer o para ver que no, eso es proscrito, no se puede manipular, no se debe de matizar. Los genitales masculinos son muy sensibles, la piel del prepucio es única, la piel de la bolsa es única. Sabían ustedes que hemos tenido pacientes con una gangrena de escroto porque se ha sabido rasurar con lo que encuentra a la mano, con gilet, no, pues, ¿qué es que pasa, doctores? Y esto que estoy mencionando no es que no viene, si no, ya fuera historia, sería una anécdota, no, es lo que uno vive en un centro hospitalario como el nuestro, que vienen situaciones extrañas en el asunto de los genitales. Ya, ¿está claro, doctor? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, cuando hay una ruptura extraperitoneal no complicada, usted debe colocarle una sonda. Si lo sutura la vejiga, le coloca una sonda por la uretra, porque ha sido por un golpe, una caída, un puntapié, y la sonda debe permanecer de 7 a 14 días. Y no debe usted generalizar las lesiones. Esto es lo que le voy a decir. Esa es mi opinión por lo vivido y por lo que sigo viviendo en mi actividad profesional. Hay una tendencia en el medio, en todas las cuestiones quirúrgicas, estandarizarlas o generalizarlas. No, a veces no es posible o muchas veces no es posible. Pongamos cirugía. Tiene un paciente que tiene una colelitiasis, una litiasis vesicular,
Depende del paciente, algunos habrán que hacerle una cirugía laparoscópica a la vesícula. En otros casos no va a ser posible. Entonces, si ustedes van a ser cirujanos de abdomen, tienen que desarrollar la experticia para la cirugía general. Ustedes me van a decir, no, es que yo quiero ser cirujano laparoscopista. Los felicito. Los felicito. Espero que desarrolle una experticia, pero entonces tiene que tener, como dice usted, un pana que cuando tenga que convertir el procedimiento, venga inmediatamente y lo abra y le resuelva el problema. Porque se han de haber escuchado, o ya pronto cuando estén listos, se inclinen por alguna actividad quirúrgica u otra, pero usted tiene que familiarizarse con los términos. Quizá va a escuchar, lo operaron en la vesícula y la convirtieron. ¿Qué significa? Que estaban entrando por unos puertos para hacer vía laparoscópica y no se pudo, o sangró. Tienes que abrirle, tienes que cortar y entrar a resolver con una cirugía tradicional y ver qué pasó. Si no, el paciente se te muere. Esto de ustedes seguramente sí, los felicito porque ustedes son jóvenes y van a estar ustedes entren en otra etapa de las intervenciones quirúrgicas. Sí, aquí algún momento habrá un sitio donde solamente se haga cirugía laparoscópica, como en otras partes del mundo, que capacitan a un joven solo cirugía laparoscópica. Pero el momento en que no se pueda, ¡pum!, se va por la puerta y viene otro por la puerta de atrás y lo abre, porque hay que solucionar el problema. Pero mientras eso ocurra, ustedes jóvenes deben capacitarse con la cirugía tradicional para poder resolver la situación cuando por error usted continúa o abordó por vía laparoscópica algo que no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que dice afuera, pero aquí estamos en otro mundo, que tenemos que saber todo lo que ocurre afuera, estar como cultura, saber todo lo nuevo que hay, pero tenemos que sentar los pies en la tierra y decir, a ver, yo puedo hacer esto, a este hay que hacerle esto, a este hay que abrirle, a este no hay que tocarlo, y así se evitan problemas. Hay situaciones quirúrgicas que por estandarizar se complican. Entonces, si hay que drenar, drenar. No, todo va a ser por agujita, pero si hay un absceso, por ejemplo, que parece una colada, comparamos los que hace nuestra mamá, nuestra abuela, espesito. ¿Usted cree que en una aguja y una jeringuilla va a salir de la colada por ese? Nada. Usted más por gusto lo hincó. Mejor ábrele y drene, le coloque un drene y sale toda la colada y el paciente se recupera más rápido. Porque ahora, por tercera o cuarta vez, no se debe generalizar los procedimientos. Debemos recordar que cada caso hay 100 colelitiasis, pero hay 100 pacientes. Entonces usted tiene que aprender a discernir, a este le conviene esto, a este le conviene el otro. No podemos unificar tratamientos o vías de abordaje porque las guías de Norteamérica dicen, porque la guía de Norteamérica dice que solamente debe estar 5 días, pero eso es porque el gringo, el norteamericano, está bien nutrido, su trabajo es diferente, es como aquí a veces nosotros operamos una próstata y algunos dicen, no, le dice la guía que 5 días con sonda. No, a mí me lo dejan con 8 días, porque es un mayorcito que vive en el campo, que se fue allá después de la operación, que solamente come verde, pescado, tiene 70 años. No, pues déjele, yo me regreso a ver qué es lo que pasa en una fase de cicatrización. Entonces es necesario que el paciente esté bien nutrido, bien alimentado, esté bien cuidado para que yo al sacarle una sonda no se me haga una fístula y me salga orina por la herida, porque así ocurre hasta la fecha. No dice que estuvo 5 días con sonda. Los míos, lo que yo hago, no me toca a nadie. Yo le digo, yo le saco la sonda y yo se la puse, yo se la saco cuando yo considero que debe. Ahora, si está un señor bien nutrido,
la herida fue, no había infección en la orina cuando se operó, ese paciente va a evolucionar, muy bien, a los 6 días le saco la sonda, pero no podemos estandarizar los procedimientos y los controles postoperatorios. Repito, mi opinión es que cada ser humano es único y debemos manejarlo de esta manera. Bueno, es por lo que la vejiga, no es que hemos pasado así, lo operaron afuera, a los 5 días le sacaron la vejiga y viene ahora con una fístula, sí, moja por la región hipogástrica, hay una salida de orina y el paciente viene molesto. No es que está mal operado, simplemente no dejaron tiempo para que se cicatrice bien los planos de la sutura que hicieron, o capaz no usaron un material adecuado para suturarlo, o ahora hay una tendencia a todo el mundo le pone a la piel grapas metálicas. Acuérdense que las grapas metálicas van a coger la tapa del estuche del abdomen, en la piel. Pero si tiene 10 centímetros de grasa debajo de la piel, y si usted echa una incisión, tienes que afrontar la grasa y dejar un dren, porque ahí va a haber, al cortar la grasa, va a salir un fluido, y eso se va a acumular. Si tú lo pones grapa, solamente cierras la piel. ¿Por qué no debes recurrir? En esos pacientes, estamos hablando con exceso de peso, de tejido adiposo, colócale un punto grande colchonero que agarra piel y cierra ese corte de piel y no se acumula líquido. Pero aún así muchas veces se acumula y se hace unos seromas que llamamos y el paciente se queja que está mal operado. No, simplemente como todo el mundo usa grapa, queda bonito afuera, pero encimita, pues, doctores. Bueno, sobre este tema no debería yo hablar porque no es de urología, pero es lo que uno vive en el desarrollo de las intervenciones urológicas que uno hace. Bueno, el tratamiento de una lesión vesical depende de lo que tú encuentres, se hace una laparotomía exploradora. Usted tiene que mirar, observar. Y un detalle, si hay lesión si hay lesión por herida de arma de fuego, usted tiene que recordar el orificio de entrada y el orificio de salida. Muchas veces todavía nos ha pasado que el paciente lo opera, todo fue muy bien, todo estaba con sonda. Le sacó la sonda y el paciente tiene una fístula. ¿Y por qué? Se le hace una cistografía y se extravasa el medio de contraste hacia el recto peritoneo. ¿Qué pasó? No suturaron la lesión posterior de la vejiga. Solo suturaron el orificio de entrada. Y el de atrás, como está con sonda los primeros días, todo se encausa por la sonda, pero al sacarle la sonda y empezar a distenderse la vejiga, se va a abrir el sitio de la lesión no suturada y hay una fístula. Siempre usted tiene que recordar que cuando hay un proyectil, ubicarlo donde está. Estamos hablando de una bala. Cuidado con, ya no hay felizmente, cuidado cuando había heridas de perdigones, algunos cirujanos ofrecían sacar los perdigones. No, doctores, los perdigones se movilizan, las balas se movilizan. Y las balas, los perdigones, más daño se hacía al querer extraerlos. Por ejemplo, hay 2 pacientes que ya no los vemos hace mucho tiempo. Herida de perdigones, entró en el plexo braquial del lado izquierdo. El paciente fue bien, le dijimos, nosotros no te vamos a sacar. Pero el comentario de la comadre, de la tía, del abuelo, del padrino, que sácate. Bueno, cayó, bueno, fue alguien que le ofreció sacar los perdigones que tenía en el plexo braquial, en la axila izquierda. Pasó un tiempo y lo veo por acá, al joven, pero un hombre joven, que iba a terapia. ¿Qué pasó? Y yo le veo y dice, doctor, ahí comentó que ha ido de un cirujano y ¿qué pasó? Lesionaron el plexo braquial. Al haber una lesión, el músculo se atrofia, el brazo delgadito, estoy haciendo rehabilitación. Pasó, no hay mayor solución. Dañaron las raíces nerviosas del plexo braquial por querer sacar los perdigones. No, doctores, eso no se debe hacer. Alguna vez, doctores, en la época de la pera, aquí en este hospital, el paciente llegaba, se sentó y se le introdujo una aguja.
y iba a emergencia, yo de estudiante, y me salía asustado porque le cortaban el glúteo y le empezaban con una hoja a querer sacar la aguja. Doctores, una aguja o una cosa que entró en el tejido adiposo tiene que ser extraído bajo fluoroscopía, es decir, con rayos X. Rayos X te lo va a identificar, usted marca y usted lo va a ir a buscar a ese sitio y ahí hace exitosamente una extracción. Estamos hablando de algo que quedó, que se introdujo porque pisó sobre alguna cosa de muy fino como una aguja, un alfiler, cosas así que ustedes ni conocen ni, o imperdible, cosas así. Ese tipo de cosas tiene que ser extraído bajo fluoroscopía, bajo visión. No puedes hacer un mapa al glúteo, al cachete, disculpen, de un ser humano, porque se metió la aguja, por favor. Y después, tanto escarbar sacaba la aguja, pero puedes lesionar cuantas cosas, puedes meter infección en el tejido graso y puede haber una infección severa. Bueno, son comentarios, disculpe, aparte de urología que me he permitido hacer. Cuando hay lesión en la cintura pélvica, hay que colocar a estos tutores, ustedes ya lo saben. Muchas veces toca inspeccionar dentro de la vejiga porque está muy lesionada o puede uno pensar que se ha lesionado el ureter, aprovechas para colocarle un catéter bajo visión directa. Ahora, cualquier tipo de estas lesiones, ustedes deben de colocar drenes. Nunca se olviden de los drenes. No hay sutura hermética, no hay cemento de contacto, no hay silicón. No, eso hay para otros artes, para otras actividades. Siempre que si usted ha suturado una vejiga, peor si ha tenido muy severas lesiones, colóquele siempre un dren en el rectus para que, si imagínese usted, le sutura la vejiga, le pone sonda, a veces puede sangrar, se forma coágulo, se tapa la sonda. ¿Qué va a ocurrir? Hay retención de orina. Si usted está, así ha hecho usted una preciosa sutura, pero puede extravasarse. Si no le ha dejado el dren, se acumula ese líquido en el rectus o en la fosa ilíaca derecha e izquierda. Entonces siempre los drenes son importantes de recordar. Y cuando se trata de líquidos, nosotros recurrimos a los tubos, como la sondita Nelando que está ahí, que tiene la entrada de color verde. Esa es la mejor sonda para el líquido. Si usted usa el dren que llaman Penrose, que tienen que saber cuál es, ese es por capilaridad, pero no permite que drene. Ahora en la actualidad hay unos que tienen, como el dibujo superior, hay una perita que crea el vacío para aspirar, para que salga el líquido. Nunca nunca deben dejarse presionar para el retiro del dren. Un principio de cirugía es todo para afuera, no se queda nada dentro. Entonces usted coloca el dren y lo deja ahí, y si sigue produciendo, no lo saque. No hay prisa. O supongamos que es privado suyo y ya no puede estar en la clínica porque un diario le cuesta la habitación. Porque usted también le cobra todos los días un diario. Entonces lo manda con dren a la casa. Eso es sencillo. Siempre hay alguien que tenga un poco de entendimiento, dice, esto hay que abrir y sacar, pero no lo puedo sacar porque todavía está produciendo 80, 100 ml. Téngalo ahí hasta que espontáneamente, dependiendo la cirugía y la razón de haber colocado el dren, lo justifique. Entonces, cuando ya no sale 10 cc, 5 cc, muy bien lo saca. Usted no tiene idea cómo los familiares en nuestro medio, estoy hablando de este hospital, le presionan a uno. ¿Y cuándo le saca ese doctor? ¿Y cuándo? El Señor manda a la nieta más bonita para que nosotros los médicos nos impresionemos con la nieta. Sí, doctor, que nada, usted nada. Ahora, usted que es joven, si quiere vacilar con la nieta, eso es su problema. Pero usted le tiene que decir que el dren se queda hasta que produzca y no moleste. Usted no tiene idea, si quítale la sonda. No, usted decide cuándo retira el dren, usted decide cuándo retira una sonda,
porque usted como médico es el que tiene el conocimiento científico, académico y sabe lo que ha hecho y qué es lo que requiere el paciente. No decide el familiar, ni el padrino, ni nadie, ni la enfermera. No, usted es el que tiene que tener esa responsabilidad porque va a beneficiar, sus acciones van a beneficiar la buena evolución del paciente. Y si ese paciente queda bien, él le va a traer a usted a futuro otro paciente. No debemos no debemos dejarnos presionar y no debemos estandarizar todos nuestros actos quirúrgicos por influencias externas. No, es la vivencia cotidiana, es el aprendizaje diario que uno va obteniendo en la especialidad que usted realice. Bueno, usted tiene que controlarlo de acuerdo a la evolución. Habrá, si usted lo ha seguido bien hecho, las cosas va al paciente estar. Lo que no debe uno es dejar pasar que haya alguna lesión sin recuperar. Bueno, las complicaciones son muchas veces la formación de un acúmulo de orina, puede haber fístulas, y bueno, cuando hay lesiones óseas, puede haber lesiones de tipo neurológico, ¿no? Eso es lo que podemos comentar en forma rápida, el asunto de las lesiones de la vejiga. Bueno, la próxima clase continuamos y tenemos que hablar también de la litiasis urinaria. Está pendiente hablar de las lesiones de la uretra anterior y posterior. Las lesiones de la uretra anterior y posterior se presentan y son un dolor de cabeza en el mundo entero. Especialmente las lesiones de la uretra masculina son muy serias y el paciente cuando la presenta, por alguna razón se lesionó la uretra, debe tener paciencia porque muchas veces no hay una cirugía reconstructiva única. El paciente necesita a veces 2, 3, 4 cirugías para que quede perfectamente bien. Lo que me estoy adelantando, pero lo que últimamente está ocurriendo es porque ustedes, doctores, discúlpenme, no hacen vida hospitalaria. Ustedes no aprenden o no han visto nunca colocar una sonda a través de la uretra masculina y quizás ni femenina. Entonces, desde el año pasado acá ya tenemos como 5 pacientes que tienen lesiones de uretra luego de haber sido o intentado ser cateterizados. Y en algunos han lesionado la uretra y han perforado hacia el cuerpo cavernoso. Entonces, al perforar el cuerpo cavernoso, se ha formado una cicatriz. Entonces, se ha formado una enfermedad de la peyronía o una induración plástica. Entonces, el paciente terminado en nosotros le hacemos una cistostomía mínima. Y luego examinamos al paciente, o si no, el paciente dice, doctor, cuando yo tengo una erección, mi pene está doblado. Le hacemos una ecografía, ahí está, una cicatriz en el cuerpo cavernoso que retrae el cuerpo cavernoso y la erección está distorsionada. Hay otros tenemos unos 2 casos que introdujeron aire en los cuerpos cavernosos. Ese paciente tiene todo el cuerpo cavernoso indurado. Yo le he dicho que, bueno, ahorita ya está solucionado parcialmente, tiene una talla, ahí tuvimos que ponerle drenes porque se metió aire y sangre, se hizo una celulitis, en la fosa ilíaca izquierda, se llenó de orina, de sangre, en el recto hubo orina. Bueno, fue un caos este caballero de 60 años. Ya está solucionado el problema principal,
¿por qué vino? ¿Por qué pasó todo esto? El paciente orinó sangre, tuvo hematuria, se formaron coágulos y dijeron la próstata. No, el paciente tiene su próstata agrandada, pero él tuvo un tumor de riñón. Hemos hablado del tumor de riñón, provocó hematuria, se acumuló sangre en la orina y no pudo orinar. Entonces fue a un sitio y no le pudieron poner. Fue a otro sitio, le hicieron, no sé, bueno, llegó mal, se le hizo una cistostomía, se le tuvo que evacuar coágulos, reponer coágulos, eso fue el año pasado. Le dio COVID, se puso mal, bueno, ya le hemos sacado el riñón, que es un cáncer, aparentemente no tiene metástasis y vive con cistostomía. Ahora la uretra, ya le hicimos un eco, ya le hicimos una uretrografía, tiene toda la uretra peniana cerrada, no hay uretra de pene, todo está bloqueado. Entonces ahí tenemos que ver si vale la pena intentar hacerle alguna cirugía reconstructiva o decir al paciente, confórmese vivir con sonda hipogástrica, que no es lo justo. Pero así como él, hay otros 4 pacientes. No debe suceder eso. Se debe aprender a colocar una sonda y lo primero que uno debe aprender es no hacer daño. Si no pasa la sonda, no pueden desfilar 4 colegas, intentarlo 4 personas. Al primer intento, buena lubricación, no pasa algo. Llame entonces al que tiene mayor experticia, mande los derivados si es que no. Si no, lo más sencillo, haga una derivación urinaria y echa la derivación urinaria, usted soluciona el problema, queda bien, el paciente está agradecido porque puede salir la orina y el resto déjelo a otra persona si usted no hace la especialidad, que si es una pequeña estrechez, uno lo soluciona por vía endoscópica, o si es una estrechez más grande, hace una anastomosis terminal, o si es bien grande, habrá que hacer con una plastia de piel o de mucosa bucal, es decir, ya eso es de especialidad. Pero repito, antes de concluir, primero no hagamos daño. Solo hay maneras de solucionar el problema en el caso de retención aguda y dificultad en la misión con una derivación que va a ser temporal y el paciente va a ser beneficiado y usted también va a mostrar que está capacitado para resolver el problema y no dañar más a algún órgano, en este caso de la uretra o la vejiga. Bueno, hablamos la próxima clase. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Ok, pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. ¿Verdad?